regreso con más aquí en Noticiero Televisa y está con nosotros el diputado Fermín Alvarado Arroyo, diputado federal por Guerrero, por supuesto con el respaldo del PRI. Le agradezco muchísimo, diputado, que esté con nosotros esta mañana. Y entre tianguis y tianguis, señor, bueno, creo que pareciera que ya vemos el tianguis turístico hasta en la sopa, pero realmente es importante para el desarrollo y el sector turístico en el puerto de Acapulco. Hoy en día los empresarios, vaya, iniciativa privada, autoridades, se han unido en una sola voz y se manifiestan en pro de que el tianguis turístico se quede en casa. Desde declararme persona no grata a la propia Secretaría de Turismo del Gobierno Federal por llevarse el tianguis y manifestarlo itinerante, hoy en día platicábamos con el presidente Manuel Añorbe de las acciones que se estarán tomando desde algunos sectores importantes, pero vaya, ¿qué harán nuestros diputados por Guerrero para hacer que el tianguis se quede en casa por mucho, mucho más tiempo? Gracias, Brenda, por la oportunidad. Tienes toda la razón. Acapulco y Guerrero vivimos del turismo. Prácticamente 80 centavos de cada peso que se generan de la actividad económica en Guerrero se generan precisamente gracias al turismo. Y la decisión que anuncia la secretaria de Turismo Federal, Gloria Guevara, de llevarse el tianguis de Acapulco y darle un carácter itinerante, como hemos dicho, nos parece que no tiene ningún sustento, que nos parece que no es nada pertinente, que no es nada inteligente esta decisión, porque si nos atenemos a la experiencia internacional, ninguna feria turística en el mundo, de las consolidadas, de las que tienen 40 años, o de las más recientes, de las que tienen 22 años, tienen el carácter itinerante. Luego, si revisamos el Plan Nacional de Desarrollo, si revisamos el Programa Sectorial de Turismo, los 100 compromisos recientemente suscritos por el presidente Felipe Calderón en el Acuerdo Nacional de Turismo, en ninguno de estos documentos que son rectores de la planeación del desarrollo turístico en nuestro país se contempla la posibilidad, ni siquiera de analizar la posibilidad del cambio del tianguis turístico de México. Ahora, si era un asunto que tuviera que ver con el dinero, porque aduce la secretaria Gloria Guevara en un diálogo que tuvo el diputado Fermín Alvarado con ella vía Twitter, que el Consejo de Promoción Turística de México coordina, organiza y paga el tianguis turístico de México. Como le comentaba yo a ella, si hubiera sido un asunto de dinero, bueno, pues lo hubiera puesto sobre la mesa, y yo estoy convencido que tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal, y en lo que a nosotros ocupa como diputados federales, así como peleamos más presupuesto para su secretaría, claro que hubiéramos puesto y dispuesto en el presupuesto el recurso suficiente y necesario para que, si ese era el pretexto, el motivo o la razón, obviamente lo pudiéramos cubrir. Luego ella me contestaba en este diálogo que te comparto, Brenda, a ti y a tu amplio auditorio, que los compradores ya no querían venir a Acapulco al tianguis turístico. Y entonces le comentaba yo a ella que ya no entendía a qué declaración le daba yo crédito y tomaba como verdadera y válida, porque por un lado ella decía, los compradores ya no quieren venir a Acapulco al tianguis, y por otro lado, en el tianguis, en la edición 36, tanto la secretaria Guevara como el presidente Felipe Calderón festejaron que por primera vez venían a ese tianguis 36 22 países interesados en el producto turístico mexicano, y por primera vez venían más de 100 compradores nuevos, adicionales a los 300 o 400 que normalmente se interesaban en venir al tianguis turístico de México en Acapulco. Y entonces esas declaraciones nos revelan el que no hay un sustento, el que fue un arrebato, y el que desde luego es una decisión que afecta y que desde luego puede afectar a Guerrero, puede afectar a Acapulco, y con la cual no estamos de acuerdo. Y por eso, a propósito de la pregunta que nos hacías, el día jueves, en la reunión plenaria de los 240 diputados federales del PRI, el diputado Fermín Alvarado solicitó la solidaridad del coordinador Paco Rojas y del resto de la bancada de diputados federales del PRI
la solidaridad con Acapulco. Solicitamos la inscripción de un punto de acuerdo parlamentario que yo espero que el día de mañana, en la sesión de mañana martes, esté presentando a nombre de los acapulqueños, donde estamos solicitándole al presidente Felipe Calderón a que rectifique esta errada decisión y a que garantice la permanencia de este año que viene y obviamente la permanencia futura del Tianguis Turístico de México en Acapulco. No olvidemos, Brenda, que en materia de desarrollo turístico este gobierno, el gobierno del presidente Felipe Calderón, ha venido dando bandazos. Primero, propuso la desaparición de la Secretaría de Turismo, cosa con la cual los diputados federales del PRI y el resto de los diputados del país no estuvimos de acuerdo y se lo impedimos. Y se lo impedimos porque necesitaba una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que tenía que pasar por el Congreso y que obviamente nosotros no aprobamos. Recientemente, el año pasado, cuando el presidente presenta su propuesta de presupuesto a la Cámara, la presenta con 800 millones de pesos menos para el sector turístico. Y entonces los diputados federales tuvimos que reasignar recursos, buscar de dónde sacábamos, reponer esos 800 millones que el presidente Calderón le quitaba a turismo e incrementarlo inclusive 22% más. Y ahora la decisión errada desde cualquier punto de vista de pretender llevarse un evento que nació en Acapulco, que se desarrolló en Acapulco, que creció en Acapulco y que los acapulqueños lo sentimos nuestro. Por eso hemos dicho que más allá de los partidos, más allá de los colores, el turismo nos debe de unir en este momento y obviamente la defensa del tianguis turístico de Acapulco y para Guerrero debe ser un motivo de unidad, de alzar la voz, de cerrar filas y de sostener esta lucha que no va a ser fácil, que no vislumbro que se resuelva en horas, porque por el diálogo que te comento que tuve con la secretaria Guevara y que está muy inflexible en su postura y que obviamente hoy todos necesitamos ser solidarios con la causa de la defensa del tianguis turístico de Acapulco para su permanencia en Acapulco. Justo cuando se vislumbraba, por supuesto, un cambio en materia turística, con el cambio de titular de la Sectur, por supuesto, escuchábamos quejas, escuchábamos denuncias, escuchábamos algunas peticiones que no habían sido solventadas o resueltas por parte del sector turístico en Acapulco con el anterior titular de la Sectur. Y esa persona que llegaba y que albergaba todavía esperanza para los acapulqueños pareciera que hoy, en vez de dar la mano, da el pie o torna la espalda hacia Acapulco, dando un golpe bajo, como dicen, llegando a la traición, descontando, bueno, de plano, noqueando, vaya, al sector turístico en el puerto. Escuchamos ya los argumentos, escuchamos que las acciones estarán ya sobre la mesa partiendo de esta semana, desde la tribuna o desde la trinchera de los diputados federales por Guerrero y también por Acapulco. Ahora bien, hay otro tema importante por lo que Fermín Alvarado ha trabajado, como algunos otros también sectores de Acapulco, y es el tema del saneamiento integral de la bahía, a través propiamente del trabajo en materia de agua potable, de las aguas tratables, las plantas potabilizadoras, etcétera. Se anunció una gran inversión que se traduce hoy en día a algunas cuestiones como por ejemplo la renovación o la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas blancas, pero hay algo pendiente, hay un punto pendiente del cual pareciera nos hemos olvidado, que hay un dinero todavía que ha ofrecido el gobierno español y que no vemos claro, no sabemos si llegó, no sabemos si se ha aplicado correctamente. ¿Qué pasa con eso que estamos prácticamente atorados, diputado? Tienes toda la razón, Brenda, es un punto muy importante, sobre todo por lo que representa en términos del recurso económico. Ciertamente el gobierno español ofreció hace un poco más de 3 años un apoyo de 35 millones de dólares, prácticamente representan ahora 420 millones de pesos, que es una cantidad extraordinaria, precisamente para lo que tú comentabas, el saneamiento y los asuntos de agua, con el requisito, con la condicionante que puso el gobierno español de que fueran en zonas obviamente suburbanas, en localidades marginadas. Por ello, este recurso se aplicará en las colonias que están precisamente en la vera del río de la
la sabana, es decir, todos los poblados y todas las colonias que van alrededor del río de la Sabana, toda esa parte suburbana, Renacimiento, El Quemado, Llano Largo y demás, estarán contempladas en estos proyectos, en las obras que ha presentado el gobierno guerrerense y el gobierno de Acapulco a la Conagua y obviamente al gobierno español. La feliz noticia, Brenda, es de que el gobierno español finalmente firmó, autorizó ya el donativo y finalmente el recurso, los 35 millones de dólares, los 420 millones de pesos ya están en México, ya están en una cuenta de la Agencia para el Desarrollo, la Agencia Española para el Desarrollo, que tiene una oficina en México. Ya está el recurso depositado en esta cuenta y en estas horas la Secretaría de Hacienda del gobierno mexicano está dando también ya el número de cuenta de la propia Secretaría de Hacienda para que sea trasladado este recurso a la Hacienda Pública Federal de México. Faltará solamente determinar quién va a ejecutar las obras, si Conagua o la CAPACEC, que es la Comisión Estatal del Saneamiento y Alcantarillado del Estado de Guerrero, o finalmente la CAPAMA. Pero quien ejecute las obras, que son obras muy importantes para el agua y para el saneamiento de esta área muy importante de Acapulco, por cierto, por la cual soy diputado y por la cual también estoy muy interesado y voy a estar muy vigilante de la correcta aplicación de estos recursos, no solamente como estuve para que finalmente se bajaran estos 420 millones de pesos, finalmente, independientemente de quien aplique el recurso, lo cierto, la feliz noticia es de que ya están estos 420 millones de pesos del gobierno español, de un donativo a favor del agua y del drenaje de miles de familias de acapulqueños que en este momento están sufriendo precisamente de estos vitales servicios. Pues, diputado, yo le agradezco muchísimo que esté interesado en venir a platicarnos acerca de estos dos importantes temas. Nos quitan en turismo, nos dan un poquito en agua, a manera de donativo. Estaremos al pendiente, por supuesto. Parece que cumplimos cabalmente en México y en Acapulco o en Guerrero por pelear ese dinero que prácticamente hoy ya podría ser una realidad, traducido a beneficio de los acapulqueños. Le agradezco muchísimo y le invitamos a que regrese. Gracias, Brenda. Bendiciones para todos. Igualmente. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa comercial, 8:16, si mal no estoy, y enseguida volvemos.